Y bueno, ahora yo les dije al inicio que estaríamos hablando de esto que es... El Access Consciousness. El Access Consciousness, el barra de Access, ¿no? Ahorita nos van a explicar, Y nos van a explicar perfectamente en qué consiste este asunto. A ver si Gisela nos ayuda, ¿no? Qué bonito pones los micrófonos, mi querida Gis. Tú siempre todo lo haces muy bonito. Yo creo que está aquí con nosotros, pues el creador de esto que se llama, ¿no? El Access Consciousness, que es el Dr. Heer. Yes. Heer. Yes, right here. Is it good? Yeah, estoy aquí. ¿Estás aquí? Muy bien. Estoy aprendiendo español también. Muy bien. ¿Cuántos idiomas hablas, doctor? Oh, that was too much. Which ones? I didn't understand the sentence. Okay. What languages do you speak? No, How many? 1.5, 1.25. English and a little bit of Spanish. Okay. Yeah. So you want to do it in English or you want to do it in Spanish? English would be very helpful. Okay. Please. Okay. So, este hombre ha escrito más de 10 libros que se han convertido en bestsellers, que son de los más vendidos, y es co-creador de esto que conocemos como Access Consciousness. And I would like to start by the very beginning. What is this thing about the Access Consciousness, Yeah, Doctor? great question. It is... I'm not aware, so I really want to know. Well, here we go. Yeah, exactly. Now is when. Aware is a very important word. True story. Yes, the awareness. Exactly, the awareness. That is true. We actually have a definition of consciousness, which is where everything exists and nothing is judged. And so access is a way of accessing the awareness that's already within you to allow you to create the miraculous life you always knew was possible, that you haven't yet been able to get to. De las posibilidades. Oh, you're doing the translation. Consciente de las posibilidades y de lo que está disponible para ti. Perfecto. Listo. So, in the last, like, maybe 2 or 3 months, maybe, we've been listening in Mexico a En los lot últimos about 2-3 that. meses hemos escuchado And mucho I'm de eso not en México. quite sure that Y no everybody estoy knows seguro what this de is saber, about and de what que todo el we mundo have sepa to de qué se do, trata and what are ni qué these tenemos things que about hacer. las barras estas de cosas. acceso, or what is this thing? ¿Qué es eso de las barras? Okay. Muchas cosas. Yeah. The bars is Las a barras light touch technique that's Es done on the una head. técnica And all you do que is es lie apoyar, down and receive. Somebody puts their hands on your acostarte, head and moves to alguien different pone places. sus manos en tu cabeza en What it distintos seems to puntos do is it y lo seems que parece to hacer have an effect on the brainwaves. es que parece tener un efecto en las ondas del Only with cerebro. their hands. Yeah, That's Solo it? con sus Yeah. manos, sí. Okay. I know. I have no idea how it works. I just No know entiendo that it works. cómo funciona, And solo sé que you do funciona. that. Yes. Y tú Okay. haces eso. Yeah. Sí. And it's one of many things. Y es una de muchas cosas. But the bars, we've Pero done las studies barras, and we hemos found hecho that it estudios decreases anxiety, Y stress, and baja la depression, ansiedad, an el average of estrés, la depresión, 87% hasta el with 87% 1 hour-long con session. una sesión de 1 hora. That's it. Eso es todo. It's amazing. Sí, es maravilloso. So it's a tool for Y es una de-stressing. herramienta para how many quitarte of el us estrés. live our lives feeling like we're buried ¿Cuántos de by the nosotros vivimos stress? nuestras vidas And this is creyendo a que somos tool controlados for por el changing estrés? Y esto es una herramienta And para you don't controlar have eso. to believe in anything, No you tienes don't que have creer en to nada. do anything No except tienes lie que there hacer and nada. actually receive. It's not something Más que about recibir. faith. No es algo de fe. Okay. No. Okay. No, but it starts to get you No, out of pero the places te you're pone judging you fuera de and los judging lugares your en los life que te and judging juzgas others. y juzgas tu vida And y it juzgas a starts los to create a demás. place where you start to have peace. Y empieza a crear un lugar donde tienes paz. La primera vez que lo experimenté fue hace 25 años y estaba en un lugar donde iba a terminar con mi vida de tanto estrés. Estabas en un muy mal lugar, sí, sí. Había estado ahí por años y finalmente tuve suficiente y puse una fecha. Dije, universo, o cambia mi vida o se termina. Y una semana después vi un anuncio de Access Consciousness y decía, toda la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y dije, sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo soy una de esas. Yeah, me too. Sí, yo también. Me too. I totally understand. I was one of those too. Totalmente lo entiendo. And now I'm the guy talking about it, which is really Y ahora funny. soy el que So I habla had de this
eso, así es que es muy chistoso. Así es que tuve una sesión. Estaba acostado en la mesa, esta señorita me tocó con las manos y me empecé a reír un poco. Y 1 hora y 15 minutos después me paro. Fui a esta sesión depresivo y con ideas de suicidio. Me paré. Estaba súper agradecido por mi vida. Y tuve esta sensación de que si así es la vida, estoy adentro. ¿Estabas en terapia? Había hecho terapia antes y con poco éxito. Así que estaba leyendo todos los libros espirituales de crecimiento personal. Yo no creo en esas cosas. Entiendo por qué. Me gusta la gente que no cree, porque suelen ser más prácticos. Tienen a ver más lo que está enfrente de ellos. Es que algunas cosas prometen que van a funcionar. Y aunque hablo de mi experiencia, no todo el mundo tiene esa experiencia. Y no es solo una solución para todos, es una herramienta que lo hace más fácil. Y tenemos otras herramientas. Exactamente, solo es una herramienta. Tienes que trabajar. Sí, tienes que hacer el trabajo. Absolutamente. No es magia. No es magia. Puede ser milagroso si estás listo para eso. Pero digo, de lo peor que te puede pasar es que sea un masaje. Pero eso es para cada quien. Si no funciona para ti, es porque no estás lista. Si no te funciona, busca otra cosa. No es que no sea para ti o que no estés listo. Es que puedes probar otra cosa. Sí, exactamente. No debería de haber algo malo. Si te pruebas algo y no te queda unos pantalones, no es que digas, ya no me quedan ningunos pantalones. En esta área de desarrollo personal o como lo quieran llamar, tenemos estándares raros y tanta gente que promete tantas cosas. Y no soy un fan de eso. Sé que mi historia es digna de compartir porque si hay alguien afuera que se siente igual, sé lo que es estar en un lugar de búsqueda y búsqueda y búsqueda. Así que sé que hay una posibilidad. Y hace lo que tenga que hacer. No hace nada malo. Sí. De entrada, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada y te relajes. Y lo mejor, el cielo es el límite. Después de eso, ¿te empezaste a entrenar o a entrenar a gente? ¿Te entrenaste tú mismo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, así funciona. Tomé la clase de barras, que es una clase de un día, y después de esa clase empecé a practicar y pues dar sesiones y pues hacer un negocio de eso. Así que tomé esa clase, tomé otra de las clases que siguen. Y lo que empezó a ocurrir para mí fue que las cosas que siempre pensé que se podían suceder o podían ser posibles, empezaron a pasar. Mejor interacciones con familias, con la familia, los amigos, con mi novia desde entonces. Y dije, esto es maravilloso. Era un quiropráctico. Y no estaba divirtiéndome mucho. Empecé a usar algunas de las herramientas, como la conciencia de algunas cosas de nuestro cuerpo y la energía de otra gente en nuestro cuerpo. Empecé a usar unas de esas cosas y vi que la gente cambiaba muy rápido. Y lo que hizo eso para mí fue que si algo trabajaba por mí, es para mí, no tengo que decirle a alguien más. Pero cuando los empezamos a usar con otra gente y les funcionaba, dije, ok, aquí hay algo. Parece que les está contribuyendo. Y me hice amigos con el fundador de Access. Lo creó 10 años antes de que yo llegara. ¿De dónde es? Es un él. Él o sus pronombres son
el o unicornio. Okay. Estoy bromeando, estoy bromeando. Si te tomas seriamente, no vas a tener diversión. Sí, divertámonos. De eso se trata, de llegar a ese lugar. Es de los Estados Unidos, vivía en Santa Bárbara, donde yo estaba, y empezamos a explorar cosas diferentes que la gente nos traía, que nos decían, ¿me puedes ayudar con esta relación? Y decíamos, no sé, vamos a intentarlo. Y preguntándoles valga la redundancia, fuimos encontrando maneras de resolver esos problemas de relaciones, dinero. Y les preguntábamos más cosas. Y una de las herramientas del universo de Access es hacer preguntas. Porque cada vez que haces una pregunta, terminas una conclusión. Si decides, esto es imposible, esto es difícil, eso es lo que ves. Eso es todo. Final de la historia. Y no lo vemos así. Pero si haces una pregunta como, ¿qué más es posible? ¿Cómo se pone mejor esto? Permites que las cosas se muestren. En esta terapia destruyes los creencias limitantes. Esa es una parte. Me encanta que lo hayas tocado porque eso es vital. Caminamos con esa mente de mono y no podemos hablar con la gente de esto que traemos porque estamos juzgándonos y juzgándolos. Y lo que hace esto, tenemos una herramienta que se llama el enunciado aclarador, que te permite deshacer las creencias limitantes en una manera dinámica, sin visualización, sin tener que hablar de eso por horas. Solo saber que hay algo ahí, atorado ahí, y así lo haces. Y tienes que hacer el trabajo. A veces me detengo para hablar de lo fácil que es porque sé que la gente está acostumbrada a luchar y sufrir. Yo era uno de esos, pero quiero decirle a la gente que es una posibilidad, pero no es nada más, ¡ting!, ya está sanado. No es así. Son cosas que hacen la vida más fácil. En la terapia haces lo que tienes que hacer. ¿Es difícil? ¿Es diferente a otra terapia? Sí, totalmente. Realmente no la llamo terapia. La llamo tal vez una modalidad. Y por lo que no me gusta llamarla terapia, porque en los Estados Unidos, cuando decimos terapia, tienes que ser un psicólogo, un psiquiatra, y no somos nada de eso, y ni pretendo ser algo de eso. Entonces, si tengo una cita contigo, digamos, y voy, ¿quieres una? Te hago una cita. Si quieres, lo hago. Y le puedes decir a la gente qué sentiste, porque esa es la única manera de decirlo. Sí, si tengo resultados, le cuento a la gente. Porque hay mucha gente que está pasando por dolor, con muchas preguntas. Pero digamos, tengo una cita contigo. Voy contigo. ¿Qué pasa? Gran pregunta. Minuto a minuto, cuéntame. Minuto 1. Mientras empezamos, sería, ¿qué pasa? O si quieres sacar algo de esto, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría obtener de esta sesión? Porque quién sabe qué quiere cada quien. Y hay otra parte importante después de eso, que es, hay mucha gente que tiene cosas en su cabeza de, esto es lo que quiero porque ya decidieron que esa es la solución a su problema. Quiero cambiar mi situación financiera. Y les pregunto, bueno, si eso es congruente con lo que quieres obtener de la sesión, entonces vamos a utilizar las herramientas, haré preguntas, correré las barras o haré otra sesión. Porque las barras se trata de relajarte en general contigo y con tu cuerpo. Así es que si estás altamente estresado, eso va a ser parte de esta sesión. Si vienes y dices, no sé lo que quiero, solo necesito una sesión, te digo, cálmate, cálmate, relájate.
Y empezaríamos con barras ahí. Y luego la pregunta que haría sería, ¿qué más? Porque mucha gente, la parte extraña es que mucha gente cree que si resuelvo este problema, mi vida, todo va a funcionar. Pero en la realidad han estado trabajando para resolver su problema y no está haciendo mejores las cosas. Entonces ahí es donde digo, ¿a qué más tenemos que ver en este momento? Estaba trabajando con otra chica que me decía, necesito que me resuelvas este problema. Era dueña de un negocio y de repente le empezó a ir mal. Y 18 meses antes de que trabajáramos juntos. Así es que si tu vida de repente se va para abajo, lo que quiero saber es qué pasó antes de eso. Sí, qué pasó para que se fuera para abajo. ¿Qué elegiste? Porque ella eligió algo. Entonces dije, si quisieras tener algo, ¿cuál sería? Quiero cambiar la situación de mi negocio y mi dinero. Ok, dime qué está pasando. Y me dijo bla, 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 y luego se fue para abajo. ¿Y qué pasó antes de que se fuera para abajo? Y me dijo, oh. Y me dijo, ¿me puedes decir? ¿Qué pasó? Y le dije, solo es entre nosotros, nadie más va a saber. Y me dijo, me enteré que mi esposo me estaba poniendo el cuerno. Y dije, ya entendí. Sé suficiente español para meterme en problemas. ¿Sabes groserías? No, sí. Esas son mis favoritas. Son las que tienes que aprender siempre que aprendes un nuevo idioma. Exactamente. Lo que hicimos fue que trabajamos en su relación y todos los sentimientos de autoestima y de traición. Y pensó que ya no podía confiar en ella más. Y hice eso con ella, el enunciado aclarado, y podías ver cómo ella estaba contraída a expandir. Y sé que lo ves cuando entrevistas a la gente, cuando hay un punto en el que la gente empieza a estar más presente, hay una luz en sus ojos. Sí, claro. Tenía eso y entonces resultó que no era del negocio, era que teníamos que ver su poca confianza en sí misma y su ira, que es apropiado. A veces es apropiado tener ira. Esa es una vez en la que era apropiado. Así, todo lo que nos detiene son las mentiras. La verdad nos hace más ligeros. Una mentira nos hace más pesados. Y hemos sido condicionados a que si algo es pesado, tenemos que resolverlo. Pero tenemos que preguntar, ¿cuál es la mentira aquí? Y cuando veamos la mentira, hablada o no hablada, empezamos a avanzar. Entonces vio la mentira. Me compré muchas mentiras de mí basadas en esta situación y tenía otras de mi relación, y ya cuando lo supo se empezó a sentir más ligera, y es lo que he visto con todos nosotros. Todos tenemos una historia que ni siquiera estamos conscientes de. Y la otra cosa de esto es un espacio de no juicio total. Que es muy difícil llegar ahí, a estar sin juicio de nosotros. Pero la parte interesante es que es más fácil no estar en juicio de alguien más o tener juicios de ella. Por ejemplo, para mí. Así que en lugar de todas estas sesiones, lo que les regala es que les facilita tranquilidad. Es como ser amable contigo, sí. Y también es como ser amable contigo. Pero una cosa es decirlo. Si estoy aquí, tengo mucho juicio de todo, como tenía hace 25 años. Y me dices, sé amable contigo. En mi mente es como, mi mente va a decir una mala palabra. Tienes que hacerlo, no nada más platicarlo. Es caminarte del juicio de ti
hasta ser capaz de tener amabilidad contigo y reconocer que la amabilidad que tienes contigo es un regalo, no es algo malo. La gente que se juzga tiene este punto de vista que si fueran diferentes serían más felices. La gente que puede dar más es porque está más tranquila y no tiene juicios. Tenemos que salir del juicio personal. No, el juicio no está haciendo nuestro mundo un lugar mejor. Y cuando te juzgas a ti, tienes menos energía que darle a los demás. Ahora, has escrito como 10 libros, ¿no? Como 20 y algo. Sí. Perdón. Solo digo que soy muy prolífico en esa área. ¿Tuviste que estudiar? ¿Qué estudiaste para hacer esto? Hay gente que piensa que necesitas un diploma o y lo que estudié fue la gente. Todo el día, toda la noche. Observación. Observando, pero también facilitándoles y haciendo preguntas. Y investigando si les hacía esta pregunta, les creaba más ligereza, se abrían más ligeros, más presentes, o iba a cerrar las cosas. Y lo que empecé a reconocer fue que hay muchos hilos comunes en lo que nos limita, pero en lo que nos puede hacer libres. Y entonces, todo mi conocimiento, ves cómo hay gente que siempre está en juicio de gente, sí. Puse eso a trabajar cuando trabajo con gente uno a uno y facilitando clases alrededor del mundo. Quiero decir otra cosa de Access. Hay miles de facilitadores en el mundo. Tenemos cientos de facilitadores en México. ¿Quién los certifica? Puedes convertirte en un facilitador de barras. Sé que esto se oye como mucho trabajo. ¿Todos podemos ser? Sí. Tenemos facilitadores de barras que les pueden enseñar a correr las barras. Tomas 3 clases de barras con 3 facilitadores diferentes y ya te puedes convertir en un facilitador de barras. Y la razón por la que hicimos eso fue porque no queríamos controlarlo. Queríamos liberarte, porque el mundo necesita menos estrés. Y por cierto, no nos pagan nuestros facilitadores. Ellos hacen una clase, pero ellos obtienen dinero. Algo me molesta. Te tengo que preguntar. Dices que puedes hacer un negocio de esto. Entonces, ¿es un negocio? ¿Es algo de negocio o qué es? ¿Vas a ser capaz de contribuir a la gente a largo plazo si lo haces gratis? ¿O necesita haber algo que tengas que encajar con todo lo demás? Y puedes vivir de eso, sí, puedes vivir de eso. Para mí veo eso como un regalo. Es una cosa interesante en el mundo. El tema del dinero, todo el mundo lo quiere, pero es malo si lo deseas. Ese no es mi caso. Ese no es mi caso. No hay nada malo en querer dinero, en hacer dinero. Pero tenemos la creencia de que si ayudas a la gente, tiene que no haber dinero involucrado y que tiene que ser gratis. Bueno, si es tu profesión, por eso pregunto, ¿es una profesión o qué es esto? Es una cosa. No tengo una definición de eso. Definición es... No tengo una definición para eso. Es una cosa. Y lo que es interesante es que si vas a un psiquiatra, lo van a hacer gratis. Si vas a un psicólogo, lo van a hacer gratis. Si vas a lavar tu coche, ¿va a ser gratis? No. No, pero están haciendo algo por ti.
¿no? Can you imagine No, going from but crappy to happy? ¿Te imaginas irte de triste a feliz? Pero si están lavando tu coche, ves cómo lavan tu coche. No, ahora si estás haciendo algo para hacerme sentir mejor, más feliz, ¿cómo voy a saber? ¿Cuándo? ¿O cómo? Me encanta que lo hayas preguntado. En el momento. Ok, me siento feliz. Eres un tipo amable. Es lindo hablar contigo. Mientras sucede, lo notas de inmediato. De otra manera, ¿para qué lo hacemos? Si tú y yo estamos trabajando juntos y no ves que cambia en un tiempo corto, entonces te diría, o esto no es para ti, o no soy la persona correcta. Ve a buscar a alguien que te pueda ayudar. Aquí está tu dinero. Y ten una vida feliz. Me encanta que lo hayas preguntado porque yo sé lo que es y lo que podemos ofrecer. Pero me doy cuenta que otras personas no. Y una de las cosas de Access, hice tantas cosas en las que me prometían resultados y no vi nada. Y pagué y me sentí decepcionado. Esto es más de empezar a verlo luego. Puedes tener una sesión de barras y puedes no estar seguro de si sucedió algo. Y unos días después llamas a la persona y le dices, oh my God, sí funcionó. Me abriste los ojos. Sí. Esta cosa que tú haces. Implica o tiene que ver con, o sea, necesitas que la gente que va a verte regrese. You need the people that go see you comes back to you. They have to come back to you. Or there's one session and Is you it recurring? set them free. Oh, well, their choice. Es su elección. It's like if something is making you feel better, si algo te está haciendo sentir mejor, ¿por qué no harías más? Y esa es una pregunta. Quiero hacer una sesión y quiero que toda mi vida cambie. Yo también, pero lo he estado haciendo por 5 años. Me encantaría que pasaran en una sola sesión y ponen un estándar irreal. Deberías de cambiar mi vida en una sesión. Y a esas personas les digo, hagan algo más, porque eso no es lo que yo hago. Puede transformar tu perspectiva para que todo cambie. Pero, a ver, soy una persona, somos personas, estamos haciendo lo mejor para contribuir para ti. No digas, si no cambias toda mi vida en una sesión, estás mal. Ve a ver a alguien que va ser capaz. ¿Cómo me convierto en un facilitador? Si quieres hacer barras, tienes que hacer 3 clases. Un facilitador certificado. Hay otras clases en los prerequisitos para hacer eso, y luego haces una clase de certificación conmigo y con Gary Douglas. Siempre es contigo, sí. Remota o... Sí, puedes hacerlo en Zoom, pero casi todo lo que hacemos está en Zoom y presencial. Una sesión de barras sí tiene que ser presencial. Sí, tienes que estar ahí. ¿Quieres tocar mi cabeza? Sí, claro. Por supuesto, aquí, lo que quieras. Hagámoslo después. Y voy a decir por qué. Porque en tu posición tienes que estar aquí para todos ellos. Así que no es un lugar en el que puedas estar solo recibiendo para ti. Tiene que ser para ti. Es muy congruente energéticamente. Significa que si lo haces para recibir para ti, entonces sí puedes recibir. Si lo haces porque estamos en un show y para que sea que lo hacemos, no va a funcionar, porque así no es como funciona. No queremos decirle mentiras a la gente. Queremos darles poder y decirles, aquí hay una elección. Y para tu pregunta de si necesitas regresar o con una sola sesión tú solo es toda tu vida, la otra respuesta que tengo para eso es, si quieres regresar, es tu elección. Pero
voy a terapia contigo. Hay un... Bueno, no es terapia, ya lo dije. La otra cosa. Hay un plan de... Vienes a verme una vez, es tu elección si regresas o no. O tengo un plan de sesiones específicas. Bueno, esa es la manera en la que yo lo hago y que le sugiero a la gente que lo haga. Y algunas personas lo hacen porque algunas personas están tan emocionadas después de la primera sesión que se pueden tener más. Entonces algunas personas harán un plan de sesiones, pero por mí es como, mira, cada vez que quieras verme, debería ser tu elección, porque tú sabes lo que está pasando contigo. Y la otra cosa que quiero hacer muy clara, confía en ti, no confías en mí. Yo no tengo las respuestas para ti en tu vida, pero te puedo hacer las preguntas para que llegues a ellas. Y ese es un lugar en el que es la misma cosa con sesiones. Cuando volver, tú sabes, es como un masaje, ¿sí? ¿Te gustó o no? Y entonces ya sabes si regresas o no. Si vas al quiropráctico, pero la cosa aquí es, si dices, hago la sesión contigo. Digamos la sesión. A ver, digamos la sesión. Exactly. Let's do the session, okay? And then the outcome is I feel happy. Y luego el resultado es que me siento feliz y me siento ligera y bien. Pero ¿cómo me mantengo así? ¿Cómo hago que siga así mi vida? Porque ojalá haya un mañana. Aquí es la otra parte que tenemos en Access. Es un montón de herramientas para ti en las trincheras de la vida para que vayas de feliz a triste a otra vez feliz. Y atañe a las partes de tu vida que lo necesitan como interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, que es algo que está muy de moda en México, que es salirte del juicio. Ves algo y dices, interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, y te saca de ahí, te saca de esa situación. Eso es solo una herramienta. Y entonces, normalmente en una sesión de barras te va a regalar el facilitador algunas de estas herramientas. Otra herramienta que tenemos es a quién le pertenece esto. Y está basada en la idea de que todos estamos recibiendo pensamientos y emociones de los demás. Nadie nos ha dicho esto. Entonces, si estás con gente, empiezas a recibir. Si está la gente triste, empiezas a recibir tristeza. Si estás en el rush, pues también recibes el rush. Entonces, es como ir a la naturaleza. Nos gusta ir a la naturaleza porque no recibimos tanto. Entonces hay una manera de bajarle al ruido, sí. ¿Y cómo llegas ahí? Preguntas, ¿a quién le pertenece esto? ¿Esto es mío? Digamos que tienes tristeza o depresión o no me quiero levantar o desesperanza. Entonces pregunto, ¿a quién le pertenece esto? Porque si es mío, o nada más estoy tocando la matrix de toda la gente alrededor. Y si es de alguien más, no lo puedes cambiar para otra persona, pero puedes hacerte consciente de eso. Y puede quitarte las garras de la cabeza para que puedas tener más espacio. Y la parte física es muy importante porque unas terapias a las que yo he ido cuando estoy muy estresado, si no tengo una técnica para calmarme, no importa lo que yo le haya dicho a un terapeuta, no importa lo que me haya dicho él o ella, no va a funcionar, no voy a ser capaz de usarlo. Sí, absolutamente. Estoy contigo. Y cada uno de nosotros tiene una receta para navegar al mundo. Y al mundo tenemos bases para responder al estrés. Y una de las cosas que podemos hacer es ayudar a la gente a rápidamente enfrentar esas bases para esa respuesta al estrés. Y en conjunción con las barras, lo que pasa es que eso no se convierte en tu piloto automático.
se convierte en menos esencial o necesario para ti. No las hacemos solamente porque creemos que vamos a obtener un resultado. No las hacemos al azar, las hacemos. A veces aprendemos cosas de nuestros papás y así es porque respondemos a las cosas. Y así es como hago las cosas. Aprendimos esas cosas. Todas estas cosas las aprendimos. Porque si ves a los bebés, ellos no juzgan. Ellos están ahí. Hola. Nosotros les enseñamos a los niños a juzgar. Les enseñamos las bases del juicio y cómo reaccionar. Y ellos van llevando eso. Las cosas de familia, culturales, son muy importantes. Los Garcías son así. Los López tomamos mucho y hay mucho alcoholismo en la familia. No es un chiste, así pasa en las familias. No lo pueden ver porque a veces es como de familia, son fiesteros. Es una y pertenecer y todo eso. Sí. Y esa es la otra parte interesante. Cuando alguien ha creado eso como su identidad, es una cosa interesante enseñarles que pueden tener una elección diferente y eso no invalida a la familia. De hecho, puede hacer que tengan una mejor relación con su familia. Entonces, somos criaturas muy complejas, desafortunadamente. Ahora, puedes ayudar con estrés y depresión y desórdenes, otro tipo de desórdenes, desórdenes mentales. Hemos sido capaces de ayudar con muchas cosas. Y de nuevo, no tengo una respuesta, yo no soy la respuesta, Access no es la respuesta, no sabemos si te va a contribuir o te va a ayudar. Creo que esa parte es muy importante porque no quiero ser la fuente de la vida de alguien más. Solo tú puedes ser la fuente de tu propia vida. Lo único que puedo es darte un poco de espacio, una conciencia diferente, haciéndote preguntas y darte herramientas para que puedas navegarlo en tus términos. Todo en nuestro, nada es nuevo y todo es diferente de cualquier cosa que hayas hecho. Quiero probarlo, realmente quiero probarlo. Estás aquí en México para trabajar en ti. Hello. Así es como funciona el universo. Voy a hacer unas clases. Donde una es de interesante punto de vista, usando interesante punto de vista para cambiar tu vida, incluyendo tu situación financiera. Añadí eso, es mañana en el Sheraton en Reforma, comienza a las 4 p.m. y eso va a ser como un par de horas, vamos a ver. Vamos a ver cuando lleguemos y estamos enseñándole a la gente cómo usar esa herramienta, pero también otras herramientas. Y el domingo es la clase de barras, donde la gente recibe barras, aprenden a correr las barras, a hacerlo. Esta cosa de nosotros, esta cosa que hacemos, nuestra cosa. Lo voy a usar. Me lo regalas, sí, para hacer esta cosa nuestra. Y va a ser una clase de todo el día. En el mismo lugar, Sheraton. Y el registro empieza a las 7 de la mañana. La clase empieza a las 9:30. Y la cosa es que estamos casi llenos. Tenemos más de 1000 personas. Así es que estamos casi llenos. Así es que si alguien lo quiere hacer, se tiene que inscribir ahora. Sí, se pueden registrar y pagar en línea. Pueden ir a mi Instagram, Heer. D-A-I-N-H-E-E-R. D-A-I-N-H-E-E-R. Yes. D-A-I-N-H-E-E-R.
Heer. Pueden ir a mi Instagram y se registran y pagan y ya se aseguran de tener un espacio. De otra manera, pues si van el domingo, tal vez tenemos espacio, tal vez no. Y pueden ir a una, a las dos. Sí, es su elección. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es mucho gusto conocerte. Digamos adiós a todo el mundo. Y vamos a hacer nuestra sesión. Nuestra cosa. Sí. Así, despidámonos de todos. Thank you so much. Thank you so much. Thank you both. You live in LA still? Houston, actually. ¿Vives en LA? No, en Houston. Estoy más cerca. You were born there? ¿Naciste ahí? No, nací en California. California Dream. Great. Exactly. Pues muy bien.